Bueno, gente, abróchense los cinturones que nos vamos para México. Un país del que tenemos mucho que aprender y que ha renovado un mandato progresista para los siguientes años, ni más ni menos que en manos de una mujer. Lecciones para Colombia una tras otra, especialmente en comunicación, en pedagogía, en empatía con el pueblo, en cercanía. Vamos a hablar con Karina Velasco, que es una periodista, feminista, documentalista y escritora, que tiene mucho que contarnos respecto a ese milagro y también a muchas de las graves situaciones que suceden en México, por ejemplo los feminicidios y la corrupción. Así que abróchense los cinturones porque despegamos. Karina Velasco, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, Pablo. Que te sigo hace ratito y estaba mirando pues cantidad de actitudes tan valientes y cosas que hay en tu perfil, en tu Twitter y tu trabajo como periodista, como escritora, pues yo creo que nos vas a enriquecer muchísimo. ¿Cómo está México en este momento después de esa victoria tan aplastante del progresismo, después de esa entrega de relevo brillante que ha hecho AMLO, de toda esa tarea de comunicación? ¿Cómo está México ahora? Pues la presidenta electa Claudia Sheinbaum, para empezar, ganó con más del 60% de votos, aplastó totalmente a la derecha mexicana, a los partidos de oposición, porque en este país, en México, se está gestando un cambio de conciencia muy profundo desde Mm. hace más de 12 años, donde las clases medias bajas se están empoderando, están empezando a defender sus derechos humanos e identificar qué clase de políticos son los que realmente están representando al pueblo y no a la clase dominante. Hay un cambio muy profundo que se está viviendo en México y que no se había visto desde hace más de unos 80 años en la mentalidad de los Sí, mexicanos. la extrema derecha debe estar que trina, como decimos en Colombia, ¿no? Sí, sí, hay mucho, la extrema derecha, como suele ocurrir en otros países del mundo, ha atacado muchísimo a Mm. López Obrador con muchísimos montajes mediáticos, noticias falsas, y le invierten muchísimo dinero a esas campañas de guerra sucia aquí en México, como lo hacen en Qué todo el cosa. mundo. Nosotros siempre la sensación que tenemos cuando escuchamos eso es, Ujú, oiga, toda esta gente de extrema derecha que ve ganar a alguien progresista, le falta ujú, mucha altura, ¿no? Mucho ujú. sentido de Estado. Primero que todo tiene mal perder, pero segundo, no reconocer que ahora otra persona, otro grupo, otra ideología tiene la oportunidad de empujar al país y hay que ponerse entre todos a remar. No, lo que hay que hacer es ponerle toda clase de dificultades. Así que, Ujú. pues me parece que es un desgaste inútil porque de todas formas ya la victoria está ahí están los hechos y AMLO creo que está dejando bien atados todas las reformas y las cosas para que Sheinbaum la tenga bastante más encaminado todo, ¿no? Sí, es correcto. López Obrador, a través de su proyecto de nación, de Mm. la Cuarta Transformación, así le llama, pues, ha gestado diversos cambios. Por ejemplo, comenzó a darle becas a a todos los estudiantes de escasos recursos, a viejitos les está dando sus pensiones, Qué bien. que antes no tenían. Y esto también ha ayudado muchísimo a que la clase trabajadora Mm. se vuelca a votar por la izquierda, porque los partidos anteriores que eran de derecha nunca se habían preocupado tanto por el pueblo mexicano realmente, y López Obrador es el primer presidente de izquierda en México y que realmente es cercano a la gente. Duró más de 20 años recorriendo todo el país, toda la República Mexicana, pueblo por pueblo, para dar a conocer su proyecto, y entonces eso es lo que eso es lo que le ha ayudado a ser uno de los presidentes más queridos en México y en Latinoamérica, porque es un presidente que realmente se puso a la par del pueblo. ¿Cómo es que le dices tú? Por ahí te he visto en un trino. ¿Cómo es que le dices tú, Mique? Ah, es que aquí en México le decimos cabecita de algodón. Mucha gente lo conoce como el cabeza de algodón, así le dicen de Cabecita de cariño. algodón. Muy bien, muy Ajá. bien, muy bien, muy bien. Pero una cosa que a mí me encanta de AMLO es cómo habla, cómo comunica. Porque es un tipo que no le sobra una sola palabra de lo que dice
y hace unos silencios. Es que va tan sobrado lo que quiere decir que se da el lujo de meterle un montón de silencios y de pausas a lo que dice, pero cada palabra es pa, pa, pa. Y eso es como, bueno, maná para el pueblo, ¿no? Pues sí, es correcto. Aquí lo critican mucho los de la derecha porque dicen que habla como que muy despacio, etcétera. Pero lo que dice son reflexiones muy sabias que él que él en su cabeza, me imagino que antes de dormir cada noche ya piensa lo que va a decir en la siguiente conferencia matutina. Y le encanta mucho la historia, también da clases de historia totalmente en su conferencia mañanera Sí. para tratar de seguir concienciando al pueblo, más que nada. Pero tú como comunicadora, no sé si te pasa lo mismo, pero cuando las primeras veces que escuché a AMLO, yo estaba como, por favor, que hay que ponerlo a 1.5, ¿no? Pero luego empiezas a ver el efecto de sus palabras y te metes en el discurso y te das dando cuenta cómo, es como en la música, ¿no? Que esos silencios tienen una razón de ser muy importante y eso permite que la gente lo entienda, que lo escuche con atención, con verdadera veneración. AMLO va preparadísimo, pero va tan sobrado en cuanto al contenido que termina siendo un contenido minimalista y son como cápsulas de conocimiento. Yo creo que en un solo discurso de AMLO se pueden hacer 1000 TikToks y la gente está encantada con eso. Eso me parece de verdad un ejemplo a seguir por todos los presidentes progresistas del mundo que comuniquen con esa claridad, pero que tengan la disciplina de hacerlo todos los días, ¿no? Porque ¿cuántos años lleva haciéndolo todos los días? Pues desde 2018 ya 6 años, Uy, lo que dura todo la presidencia en México. bueno, increíble. Terminó ¿cuánto fue? 60 o 70% de favorabilidad, ¿no? Sí, casi como el 70 o más, creo que es el 80 ¿Qué de dices? aprobación. Dios Pues mío. es obvio, ¿Tú has oído es hablar a nuestro obvio. presidente Petro? Sí, sí lo he escuchado hablar. ¿Y qué te parece? Pues me parece que tiene una mentalidad totalmente progresista. Es como liberal progresista. No lo veo tan radicalizado en la izquierda. No, Es yo más, creo que no. más un poquito más like, más suave. Sí. Para la gente que sigue este canal, que sepan que yo estoy bastante más a la izquierda de Petro, para que se asusten. Y sin embargo, tenemos pensamiento crítico. Ujú. Entonces, admiramos muchísimo, por ejemplo, a mí me gusta mucho de Petro, que es un tipo que sabe muchísimo de los temas y es un discurso muy articulado siempre. Debate como nadie. Él tiene unos debates en el Congreso que son de oírlos una y otra vez, porque él fue de los que denunció todo el paramilitarismo en Colombia y fue donde empezó donde siguió su historia, ¿no? Porque tiene una historia bastante larga. Pero esa construcción de los discursos de los presidentes latinoamericanos y progresistas hay que hacerla. Entonces, en el caso de Petro, desafortunadamente nosotros no tenemos las mañaneras. ¿Tú le recomendarías a Petro que haga mañaneras o no? Yo pienso que sí ayudaría mucho, sobre todo para que las personas que no son que no se consideran ni de izquierda ni de derecha, se vayan politizando, porque eso ayuda muchísimo a que la gente que aún no se convence se vaya politizando y se vaya definiendo, porque eso es muy importante Sí, en un país, fructificar la opinión pública, la democracia. claro. Pienso que sería idea. Sí, yo también creo eso. Porque esos son los que ganan siempre las elecciones en Colombia, la abstención. Eso es como el Ujú, 60% de los colombianos no votan, gana la abstención. ujú. Pero también porque esa gente está pensando siempre, ¿yo para qué voto? Si Pienso que nada va a cambiar. va a ser igual, ¿no? Siempre se van a robar la plata. Ujú. Sí, en México tienen el mismo pensamiento también. En México hay mucho abstencionismo. Sí, Y sin embargo, muchísimos jóvenes que eran abstencionistas, en estos últimos años los hemos visto muy volcados hacia la izquierda más que nada, pero siento que ha ayudado muchísimo lo que López Obrador, la promoción que López Obrador le ha hecho a través de sus conferencias matutinas, ¿tuviste ese ha cambio sido. en México de los primeros años cuando empezó las mañaneras a su último año, por ejemplo? ¿Viste un cambio de actitud dramático de los jóvenes gracias a esas mañaneras?
Sí, porque por eso López Obrador cuando llegó a presidente creo que inició con el 60-70% de aprobación y finaliza su sexenio con una aprobación de más del 20% de lo que inició. Sí hay mucha gente que se ha volcado hacia él, definitivamente, que antes no estaba definida ya por lo menos Sí. dice que la izquierda es el camino. Pienso que se ha ayudado Cuando mucho. lo normal es como un desgaste, ¿no? Que los presidentes vayan bajando. Exactamente. Brutal, brutal, brutal. Bueno, y cuéntame ahora sí de ti, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? ¿Cómo es ese feminismo, ese periodismo? Cuéntame un poquito. Ok, pues soy periodista más que nada de investigación sobre política y crimen organizado en México. He trabajado en medios oficialistas o masivos en México, también como corresponsal, pero por el momento me estoy enfocando en una sola investigación. Estoy haciendo periodismo independiente para enfocarme en una sola investigación sobre el caso de un preso político en México, al que usaron para tratar de afectar a través de un montaje mediático a López Obrador y a su proyecto de izquierda por parte de la derecha. ¿Qué Y dices? pienso, Cuenta, cuenta cómo es ese caso. No sabemos de eso en Colombia. Cuéntanos un poquito ese no, caso. pues casi en ninguna parte del mundo se ha escuchado mucho sobre el caso de un empresario rumano llamado Florian Tudor, que actualmente lleva más de 2 años en prisión preventiva en México por parte del Poder Judicial, porque el Poder Judicial en México es totalmente independiente al gobierno federal y el Poder Judicial está totalmente maniatado por los poderes fácticos de la derecha. Entonces han llevado a mucha gente presa inocentemente por motivos políticos, sobre todo a personas de izquierda. Este empresario pues lo acusan de supuestamente liderar una presunta mafia rumana en México y acusan al presidente de México de supuestamente haberlo recibido en Palacio Nacional, etcétera, pese a que este empresario rumano y López Obrador ni siquiera se conocen, nunca en su vida se han visto ni han hablado. Sin embargo, la derecha a fuerza los quiere como que eh, pegar de que son parte de una red de corrupción, entre el gobierno de México y la mafia rumana. Y sin embargo, bueno, yo de mi parte he conseguido datos duros, pruebas, de que este empresario rumano, por ejemplo, no es investigado por los Estados Unidos como la derecha afirma. Es un preso totalmente mexicano. Tengo también datos duros de que los cajeros que acusan de que clonaba tarjetas realmente no estaban manipulados. De hecho, la Fiscalía General de la República en México ni siquiera lo está investigando por lo de sus cajeros, sino por un tema de extradición, porque también en Rumania, la derecha de Rumania lo quiere extraditar. Es un preso de la derecha, tanto en México como en Rumania. Y de ahí se aprovecharon para atacar a López Obrador. En mi Uy, caso, pues hay varias pruebas que todavía no puedo difundir para no entorpecer el claro. proceso de investigación que está llevando a cabo la Fiscalía General de la República en México sobre ese caso, por eso no puedo difundir todavía las pruebas. Sin embargo, voy a publicar un libro más adelante con las pruebas totalmente corroboradas Uy, ahí te para... volvemos a invitar. Ahí te volvemos a invitar cuando tengas el libro publicado. Y nos lo leemos y lo Muchas, comentamos. ok, muchas gracias. Oye, pero Y entonces, pues a ver, ¿cómo así? Este hombre, lo que querían era utilizar a este hombre para salpicar a López Obrador como fuera. ¿Y López Obrador no ha podido hacer nada por él siendo presidente? pienso que López Obrador sí le dio la opción al empresario rumano de llevar todas las pruebas a su secretaria de Seguridad Pública Mm. y sí las llevó. Y pese a esto, la derecha con mayor razón nos siguió golpeando, como diciendo, ay, por qué lo va a recibir si lo estamos acusando de ser un mafioso, etcétera? Entonces, pienso que López Obrador sí ha escuchado las palabras de este empresario porque al momento no ha sido extraditado a Rumania. En Rumania no han logrado extraditarlo. Pienso que López Obrador sí está tratando como que de llevar este caso de forma correcta. O sea, están investigando de forma lenta, pero Respetando la división de poderes, claro. Ajá. Respetando el Estado de Derecho y la división de poderes, porque al ser un montaje tarde o temprano, la derecha no va a poder sostener ese montaje a base de noticias falsas, como lo han hecho, porque no Mm. tienen ni una sola prueba. Entonces, pienso que ya es cuestión de tiempo para que ese montaje se desbarate ya totalmente a nivel Y judicial. ojalá, pobre hombre, si es inocente que lo tienen ahí todavía retenido. Imagínate si un presidente con un 80% de favorabilidad no es capaz de sacarlo de la cárcel, entonces ¿quién? Qué horror.
Pues y no es el único, también hay otros presos políticos de la derecha que llevan incluso más de 10 años en prisión preventiva Así. eh, con delitos fabricados, y a López Obrador sí se le ha dificultado bastante de la liberación de esas personas, porque más que nada porque el Poder Judicial está, como te lo expliqué, como lo había explicado, el Poder Judicial en México está totalmente maniatado por los poderes fácticos de la derecha. Entonces, pese a que López Obrador tenga intenciones, de liberar a los presos políticos, Mm. el Poder Judicial pone muchos bloqueos, judiciales y legales, para seguir manteniéndolos en la cárcel. Y aparte del Poder Judicial, ¿qué otras cosas o qué otros poderes fácticos están en manos de la derecha? Algunas fiscalías estatales en México y sobre todo los medios masivos de comunicación. En México los medios masivos de comunicación están totalmente volcados hacia la derecha. Sí, conocemos el Las caso en Colombia televisoras. igual. Ujú. Sí. Ujú. Pero ese pulsito lo ganó López Obrador con sus mañaneras. Sí, porque de hecho López Obrador tiene más rating en sus conferencias matutinas que los noticieros, y mucha gente aquí en México se escucha mucho que muchas personas han dejado de ver la televisión o las noticias porque dicen que se informan mucho mejor con las mañaneras de López Obrador. O sea, López Claro. Obrador es su propio noticiero ya, es un noticiero ya Sí, el más visto de México. es el noticiero más visto de México. Petrico, escucha, por favor. Etiqueten a Petro, gente, cuéntenle esto a Petro, esto es importantísimo. Además lo está diciendo una persona con conocimiento de causa, tremenda militante, tremenda activista. Bueno, tú has peleado en un montón de cosas. Una pregunta antes de que pasemos de tema. ¿Tú esto empiezas a estudiar esto, a investigar este caso por voluntad, por curiosidad propia? ¿Alguien te contrata? ¿Cómo sale la iniciativa tuya? Pues al principio sí, en la televisora donde yo trabajaba en Cancún, que se llama Despierta TV, sí me envió a entrevistar directamente al empresario rumano Florian Tudor para darle su derecho de réplica. Mm. Sin embargo, después resulta que como esa televisora tenía convenios con personas de la derecha, empezaron a censurar el trabajo que yo ya había hecho o adelantado con las entrevistas al empresario, y quisieron censurarme a mí. De hecho, me quisieron obligar a redactar una nota sin absolutamente ninguna prueba contra el empresario. O sea, y a lo que me negué, y en la televisora me empezaron a insultar incluso los ex jefes que tenía porque no quería redactar esa nota, pese a que estaban faltando la ética profesional. ¿Cómo vas a redactar una nota sin pruebas, Mm. acusando de algo muy fuerte a una persona de la que tú no tienes pruebas de que realmente cometió ese hecho? Por lo que terminé renunciando a la televisora, porque ya estaba totalmente ya controlada por la derecha fascista en México. Y lo que hice fue, como ya tenía bastante material adelantado, dije, pues mejor escribo un libro, porque si aquí yo ya tengo la verdad, no voy a echar a perder tanto esfuerzo, tanto trabajo que hice. Voy a entrar a escribir el libro, hacerlo de manera independiente. Y a raíz de eso, pues fui ingresada de manera urgente al mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos en México, porque también comencé a padecer una persecución política por llevar de manera independiente este caso del empresario rumano. Madre mía, o sea, tú tienes escoltas y guardaespaldas y todas esas No, cosas. algunos periodistas sí tienen escoltas a través del mecanismo. Yo no, porque no he sufrido atentados. Se tiene que sufrir un tipo de No, atentado para que me pongan mejor escoltas. dicho, ya para qué. Sí, Entonces yo todavía no. tienes que A mí la sobrevivir, persecución que tengo. tienes que sobrevivir un atentado para que te pongan escolta. Sí, la persecución que yo he padecido ha sido a nivel mediático porque han Mm. fabricado notas falsas y montajes en mi contra para tratar de criminalizar mi trabajo de investigación, incluso tratando de enredarme también con la inexistente mafia rumana en Cancún, a pesar de, y también me querían culpar con un montaje que yo ayudé supuestamente a la mafia rumana a reprimir una protesta feminista en Cancún, pese a que nosotros, o por lo menos yo todavía no conocía a Florian Tudor cuando sucedió esa marcha, etcétera. Un montón de mentiras que la derecha de la nada se inventa contra las personas que les Pero están no se le- destruyendo las narrativas de sus montajes. y no se les ocurrió nada mejor que inventarse que una feminista está ayudando a una mafia rumana para acallar una protesta feminista. A darle órdenes a los políticos para reprimir protestas,
Pues sí, ahora resulta que somos los más poderosos de Quintana Roo, el estado de Quintana Roo, supuestamente la derecha. Sí, Entonces, pues, como yo soy una persona totalmente limpia, pues estoy aquí libre. La Fiscalía General de la República no tiene nada contra mí. claro. Incluso fui a la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México a que me corroboraran si realmente me estaban investigando por ese caso y me dijeron que no me están investigando y tampoco a Florian Tudor y que no somos de su interés, que es total, que todas las notas que sacaron contra nosotros es totalmente falso. Por Mm. lo menos que los Estados Unidos no están involucrados en la investigación. Ah, bueno, 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 bueno. Que vas a poder escribir no uno, sino varios libros sobre todo esto. Tú, Sí, parece. hablando de feminismos, tú también has investigado, has trabajado con el tema de los feminicidios en México, ¿no? Sí, de hecho, también en Quintana Roo, también comencé trabajando, haciendo un documental sobre los feminicidios que el gobierno de la derecha en el estado de Quintana Roo nos terminó censurando por completo. De hecho, la persecución en mi contra empezó desde antes de llevar el caso contra Florian Tudor, empezó por ese documental que estábamos grabando sobre los feminicidios en el estado de Quintana Roo. Pero, ¿y terminado el documental se puede ver públicamente o no? No los pudimos terminar porque, bueno, al dueño del medio que nos estaba financiando el documental, Mm. lo amenazaron con llevarlo preso con delitos fabricados. Y entonces se echó para atrás totalmente. A mí me censuraron, yo era la directora editorial de ese medio y me censuraron totalmente todas las portadas que yo estaba sacando sobre la represión que hubo contra manifestantes feministas y periodistas el 9 de noviembre del año 2020 en Cancún, Mm. Quintana Roo, donde por parte de un exsecretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, que es de la derecha, ordenó reprimir con balas reales de 9 milímetros a disparar contra las manifestantes en frente del Palacio Municipal. ¿Reprimieron a bala una manifestación de feministas? Sí, de hecho la nota se hizo internacional, se hizo viral porque Sí, hirieron ahí a te conocí, yo vi periodistas. esa nota, yo vi esa Ajá. noticia por ti. Uf, qué horror. Entonces, desde ahí yo empecé, aparte del documental que yo estaba haciendo, también empecé a documentar sobre esa represión y ahí comenzó la persecución en mi contra porque Mm, increpé mm. al que era gobernador de Quintana Roo, que cómo era posible que él hubiese permitido que le hicieran esto a las mujeres que estaban protestando contra los feminicidios y las desapariciones masivas, etcétera. Y en vez de ayudar, intentaron callarme, o sea, intentaron callarme por todas las formas. Hasta Bueno, recibí una amenaza de muerte. bueno, bueno, bueno. ¿Y cuál es la gravedad del tema de los feminicidios en México para los latinoamericanos que estén escuchando esto? Porque las noticias que nosotros recibimos de esa situación en México son espantosas, pero yo quiero que tú nos resumas, nos Ujú, cuentes un poquito cuál es la gravedad ujú. de los feminicidios en México. Pues en México, por lo menos desde hace un año se han contabilizado alrededor de 11 feminicidios por día, 11, ¿Qué? o sea, 11 feminicidios por día, y la desaparición sistemática de mujeres, por ejemplo, en el estado donde yo vivo, que se llama Jalisco, se contabiliza que por año hay alrededor de 2.000 mujeres desaparecidas por año. Qué horror, Karina, eso es un horror. O sea, es una Sí. situación de orden público, de derechos humanos, de todo brutal. Qué dice la nueva presidenta? Bueno, la que va a ser la nueva presidenta de México en esto. Pues Claudia Sheinbaum, algo que le aplaudo mucho es que ella sí ha tratado de combatir frontalmente a los jueces, por ejemplo, a los jueces y fiscales que se han dedicado por años a proteger a feminicidas. Claudia, llevó a prisión a un fiscal de un estado llamado Morelos, aquí en México, que ha protegido a muchísimos feminicidas y sin embargo la derecha, a través de sus jueces en el Poder Judicial, lograron liberar a ese fiscal echando por completo abajo todo el esfuerzo que Claudia hizo para llevar preso a ese fiscal porque ha estado protegiendo a feminicidas, liberándolos o sea, ese tipo de fiscales que hay en México alineados a la derecha solamente han contribuido a la impunidad en este país para que los feminicidios y desapariciones no se esclarezcan y sobre todo para que el delito se siga consumando. Entonces Increíble. sí es muy grave. Ujú, Increíble, porque las cifras que nos estás dando nos están dejando los pelos de punta. Oye, tú te metes ujú, en cada tema candente, tremenda periodista de investigación, tremenda feminista, y además a ujú, veces te encuentras en algunos escenarios que sin quererlo eres testigo de unas cosas espantosas. ¿Qué ujú, fue lo que tú presenciaste en Venezuela ujú. que fue Ok, pues también?
Una cosa que yo creo que es importante que la gente sepa estas cosas, ¿no? Sin querer polarizar, porque ahora resulta que todo es blanco o es negro, o estás a favor de Maduro o estás a favor de María Corina, no. Vamos a analizar las cosas, tú estabas allí, cuéntanos qué fue lo que pasó. Ok, pues en 2017 duré de mayo a agosto viviendo en Venezuela, 3 meses, documentando la Asamblea Nacional Constituyente y la implementación de la Asamblea Nacional Constituyente y además las protestas que se estaban llevando a cabo por parte de la oposición en las calles. Pues desde el primer día que salí a documentar las protestas con algunos compañeros mexicanos, nos percatamos de algo muy interesante. En primera, que las protestas no eran masivas como las veíamos en las fotos o en los videos de los canales como CNN. Después, bueno, nos dimos cuenta que cámaras de televisoras como CNN, sobre todo, eran las únicas que estaban, ahí, documentando directamente y en vivo a un grupo de personas que eran menos de 5 personas, llorando, que estaban siendo reprimidos, incluso los veas que supuestamente que con golpes, que con moretes, y se nos hizo extraño porque no había ni un no, bueno, no había sucedido ninguna represión, no había policías de la Guardia Nacional Bolivariana alrededor, y sin embargo ellos estaban frente a la cámara diciendo que los policías los habían golpeado, que tenían sangre, pero nosotros que estuvimos ahí tanto tiempo grabando nunca vimos que hubiera ningún tipo de represión. Y ellos lo grabaron así en CNN, etcétera, y son las notas que ves de repente en los noticieros. Entonces dijimos, estos son montajes, los que están haciendo estas personas son montajes mediáticos. O sea, se están haciendo pasar por gente reprimida para después viralizar en redes sociales que los están reprimiendo. Entonces, lo que hicimos fue en nuestras redes sociales, porque, bueno, yo trabajé para el medio Red Puente Sur. Lo que hicimos fue difundir este tipo de pruebas de que realmente esas protestas no eran reales, eran fabricaciones, eran montajes mediáticos. Y pues la oposición en Venezuela se dedica también a estar monitoreando en redes a los Mm. periodistas que van a Venezuela a documentar, y ya dieron con nuestra página, dieron conmigo, y pues se dieron cuenta que les dimos una exhibidita, ¿no? De lo que estaban haciendo. Y a raíz de eso, no sé cómo lo hicieron, pero investigaron mi nombre, investigaron mis redes sociales, y a través de varias páginas en Facebook, sobre todo de la oposición, de la gente que sale encapuchada, sacaron mi foto y dijeron que yo era una agente militar de inteligencia del SEBIN, que creo que es el servicio de inteligencia en Venezuela, de militares, no sé, que supuestamente me infiltraba en las marchas para capturar a manifestantes, y que si me veían en las calles tenían que golpearme, masacrarme a golpes y prenderme fuego viva. Y yo me quedé así como que, ¿Qué? ¿qué onda? Ajá. Y al mismo tiempo que me amenazaban a mí, resulta que salió la noticia de que a un jovencito de 16 años, venezolano, que solamente por pasar en el momento equivocado y lugar equivocado y ser de piel morena y llevar una playera roja, los encapuchados de la oposición lo golpearon y lo mataron y todavía le prendieron fuego en las calles por el simplemente hecho de ser chavista, porque ellos decían que él era chavista por ser de piel morena y llevar una camisa roja. Bueno, Y qué también horror contra una... ese. Ujú. Pero es que otros que no se ven también una mentira. O sea, una feminista mexicana al servicio del castrochavismo represor y asesino de Maduro para... es increíble. ¿Cómo resultas? Claro, bueno, ser periodista yo creo que es una profesión de riesgo, pero el que Sí. estés en esos escenarios es que puede pasar Ujú. cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Exactamente, porque incluso a una periodista de la oposición en Venezuela también se le ocurrió salir con una blusa roja a documentar, y también casi la linchan porque la vieron con la camisa roja y decían Al que era problema es el chavista. rojo, el trapo rojo como los toros, ¿no? Ajá. Y era de la oposición y les valió, Sí. y casi la linchan también. Creo que la Guardia Nacional Bolivariana la tuvo que rescatar. Ya. Entonces, sí, la mentalidad de la oposición en Venezuela sí está un poquito descompuesta. Mm. Totalmente fascista. Es fascismo puro y duro lo que hay allá. ¿Y qué opinas de eso que tengan que los venezolanos escoger entre A o B? Porque a mí ni me convencen muchas cosas de Maduro, ni me convencen muchas cosas de María Corina. O sea, soy
clarísimo en este canal con tener una opinión crítica, porque por ejemplo hay muchos casos de corrupción, incluso juzgados y condenados y etcétera, y muy bien investigados del gobierno de Maduro, con empresarios colombianos, con el tema de los clubs, con el tema de, bueno, también el autoritarismo, el que haya acabado con la división de poderes y tal, pero por otro lado tenemos una extrema derecha corrupta que apoya un genocidio en Gaza, que hace el juego a los Estados Unidos. ¿Cómo ves tú como periodista ese manejo polarizado de la política y de parte, pues todo el aparato comunicativo al servicio de A o de B? Pues en Venezuela también hay mucho extensionismo, de hecho, también hay muchísimas personas que no son ni de acá ni de acá. Por eso la Que no oposición no le votan. ha podido ganar a Maduro. Esos ganaron las elecciones, ¿no? Los de la abstención también ganan, en todos los países ganan. Sí, y por eso es que María Corina no le ha podido ganar a Maduro realmente, porque realmente el chavismo sí, sí es un voto demasiado duro. Bueno, yo entrevistando a gente, a ciudadanos venezolanos que votaron por Chávez, quizás muchos de ellos o algunos de ellos tampoco están de acuerdo en que Nicolás Maduro sea el único que dé la cara o que ya debería de haber esta alternancia. Sin embargo, dicen que están dispuestos a seguir votando por Maduro con tal de que la oposición no vuelva. O sea, a Claro, ellos no les importa si es Maduro quien sea, pero que no sea de la oposición. Ya tienen esa mentalidad bien cimentada en lo que es el claro. voto duro en Venezuela. Voto duro, durísimo, pero es una oposición también que tiene unos recursos increíbles y un respaldo tremendo, ¿no? Es una situación bastante complicada la de Venezuela. ¿Cómo es tu día a día en México? Cuéntame un poquito más o menos cómo es un día tuyo normal de trabajo en México. Pues como periodista de investigación, cuando estoy haciendo la labor de campo como periodista de investigación, pues es estar unas 24 horas ocupadas, dormir a veces solamente 5 horas. Eh, He tratado de ya no meterme tanto en lo que es el tema del crimen organizado, porque en Cancún yo sí llevaba mucho la nota policíaca, Mm, donde por ejemplo salías y veías embolsados, gente muerta por la violencia del narcotráfico, que lamentablemente está carcomiendo el tejido social en México. Entonces, a veces nos teníamos que meter en zonas o en carreteras donde ni siquiera había señal de telefonía celular, no había ni de internet ni de nada, y teníamos que pasar por esas carreteras, que era súper peligroso para ir a mm. documentar o a grabar o a tomar la fotografía de alguna persona occisa, etcétera. Eh, pues realmente la profesión en México como periodista de investigación o en temas de crimen organizado es muy peligrosa, definitivamente. A Han veces, matado a cientos de periodistas en México, ¿no? En los ujú, últimos años. sí, desde hace más de estos dos sexenios, de con los otros expresidentes, en este sexenio con López Obrador sí, lamentablemente todavía siguen matando periodistas a pesar de que ha habido una baja, nos siguen matando. En el sexenio de Felipe Calderón y de Peña Nieto mataron Mm, todavía el doble de más. periodistas, hay una impunidad total, se creen, y no es que sea el crimen organizado el que los esté matando realmente, la mayoría de los autores intelectuales son políticos y policías los que están matando a los periodistas. Y policías. Ujú, sí, ni siquiera es Wow. el crimen organizado, la mayoría son policías y políticos. Oye, ¿y tú tienes algún canal de YouTube o haces algún tipo de periodismo alternativo a través de redes sociales en este momento que pueda la gente que nos está viendo para seguirte, consultarte y todo eso? Ok, no, de mi parte apenas lo voy a construir, porque apenas inicié como independiente, ya que trabajaba con televisoras hace menos de un año, Mm, y apenas este año comencé ya a dedicarme totalmente al periodismo independiente. Voy a construir mi propia página web. Sí pienso abrir un canal de YouTube, además de hacer mi libro, y también en TikTok, pero todavía no lo hago público. Apenas vale. estoy preparando todo. Cuando lo tengas nos dices si te volvemos a entrevistar, nos cuentas tu libro y te ayudamos a lanzar ese canal, que me parece un canal importantísimo, una feminista defensora de derechos humanos mexicana que ha visto toda esta historia en su país. Me parece que las mujeres mexicanas deberían tener referentes como tú. Me parece increíble Ah, tu valor, de verdad, impresionante. ok, muchas gracias. Espero que vengas una y mil veces a Palabras Mayores. Este es tu canal. Este canal es principalmente visto pues en Colombia, pero se ve también bastante en Latinoamérica. Tenemos muchos amigos mexicanos. Cristian Nader, ¿conoces a Cristian Nader, el historiador?
Creo que sí lo ubico. Sí, bueno, es muy Sí, sí, amigo de sí. este canal, te lo voy a presentar también. Y yo sigo a varios geopolíticos mexicanos. Alfredo Jalife, ¿le conoces? Ah, sí, sí, sí lo ubico. Bueno, Todo lo ubicamos acá en México. sí, no, claro, este es famosísimo, muy buen analista, muy buen analista. Un poco As- polémico, pero sí. Sí, claro, un poco polémico y bastante arrogante y todo lo que quieres, pero hace unos análisis buenos y a mí me gusta Sí, escuchar. ok. Es uno de los que oigo. ¿Tú qué medios de información consultas o por dónde ves las noticias? Ujú. Ok, pues yo me guío por muchos medios de izquierda. Por ejemplo, en Venezuela veo mucho lo que es Telesur, RT, que es la televisora rusa. Aquí en México hay muchísimos medios independientes de izquierda que no son tan virales, pero los leo mucho porque llevan investigaciones más profundas que lo que vemos en la más media. Por ejemplo, en México está Pie de Página, Somos Mm, Medio. Son varios. Yo realmente tengo todo un abanico de medios, de totalmente independientes y de izquierdas donde me informo. La lista es demasiado larga. Bueno, fíjate que tendríamos que hacer algún día ese ejercicio en nuestro canal y eso vamos a hacerlo pronto, gente. Qué buena idea nos acabas de dar, Karina, que le digamos a la gente por qué medios nos informamos los que hacemos estos contenidos, porque precisamente son los que ellos pueden consultar. Ese Ujú, ejercicio me parece importante, ¿no? Hay medios, yo por ejemplo sigo páginas como Rebelión, ujú. sigo analistas geopolíticos pues de diferentes países y yo creo que esos deberíamos darlos. ¿Qué te parece si Ujú. hacemos ese programa tú y yo? Nos Sí, estudiamos los medios latinoamericanos que tú recomendarías para que la gente siga, para informarse, tanto en canales de YouTube como páginas web, como portales digitales, una lista resumida para que la gente pueda escoger, ponemos los links y todo y que la gente pues tenga acceso a esas cosas. ¿Qué te parece? ok, me parece una buena idea, cuando Sí. guste. Chévere. Bueno, pues entonces, para siempre invitada en palabras mayores, si quieres sacar cualquier tipo de contenido de derechos humanos o el documental, lo que quieras, este Ujú. canal es tu casa y te voy a seguir contactando, Karina, para que Ok, sigamos hablando. Creo que nuestra ok, audiencia ahora es fan tuya y va a seguirte también en las redes sociales. Vamos a estar ok. esperando ese libro para Ujú. devorarlo Ok. y espero que el nuevo gobierno de Claudio Ujú. Sheinbaum apoye a las mujeres, a las periodistas, a las feministas como tú, para Ujú. que se le dé la vuelta a esa guerra judicial, mediática y a todo ese machismo descarnado que Ujú. se vive desafortunadamente todavía en nuestros países Ujú. latinoamericanos. Así es. Así que bueno, oye, muchísimas gracias y hasta siempre. Ujú. Ok, muchas gracias a ti.